Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. El día de hoy voy a hablar sobre 3 temas importantes. El primer tema es sobre las 3 partes en que se divide nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Si bien sabemos que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, o Carta Magna, es la ley con jerarquía suprema en nuestro país. Es la ley suprema por medio de la cual se rigen las demás normas ordinarias. Nuestra Constitución fue aprobada el 31 de mayo de 1985, pero entró en vigencia hasta el año de 1986, el 14 de enero. Las partes de la Constitución son 3. Encontramos primeramente la parte dogmática, después la parte orgánica y por último la parte pragmática. La primera parte de la Constitución es aquella en la que están formadas todas aquellas disposiciones, principios, derechos, tanto individuales como sociales de la persona. En ella encontramos la fuente de la residencia de la soberanía que radica en el pueblo, los derechos y las garantías de toda persona y las limitaciones que existen dentro del poder público, los fundamentos doctrinales en los que descansa una sociedad pública. En esta parte se reconocen los derechos individuales o sociales de una persona. Esta parte la encontramos contenida en nuestra Constitución en los títulos 1 y 2. También incluimos lo que es el preámbulo constitucional y la encontramos contenida del artículo 1 al artículo 139 de nuestra Constitución. Seguidamente tenemos la parte orgánica. La parte orgánica es aquella en la que básicamente vemos lo relativo a la estructura del Estado, la organización del Estado, cómo se organiza un Estado, cómo está estructurado el Estado de Guatemala, su estructura en lo que respecta al poder público, su estructura jurídica y política. Esta parte la encontramos contenida en los títulos 3, 4 y 5 del artículo 140 al artículo 262. Por último tenemos la parte pragmática o práctica. La parte pragmática o práctica es aquella en la que nosotros vamos a encontrar establecidas todas aquellas garantías, aquellos mecanismos que nos van a servir como instrumento, como herramienta para hacer valer todos aquellos derechos, tanto individuales como sociales, de la persona, con el objetivo de mantener un orden constitucional. Entonces, la parte práctica básicamente nos va a dar todos aquellos mecanismos que nos van a servir como herramienta para hacer valer esos derechos, para defender esos derechos que están establecidos dentro de nuestra Constitución. Esta parte la encontramos contenida en el título 6 y 7 de la Constitución, del artículo 262 al artículo 281. Como ya lo había dicho anteriormente, es la parte que nos va a dar aquellos parámetros, aquellas garantías y mecanismos para evitar algún tipo de abuso en cuanto a nuestros derechos. Bueno, el segundo tema que voy a explicar el día de hoy es sobre la estructura de nuestro Estado. ¿Cómo es que está organizado nuestro Estado? Bien, este es un tema muy importante y fundamental dentro de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, pues en ella está establecido lo que es la división de poderes. La división de poderes básicamente es cómo está organizado nuestro Estado, cómo está estructurado en cuanto a sus 3 organismos. Sabemos que nuestro Estado de Guatemala está dividido en 3 organismos que son parte fundamental. Estos poderes son 3, los cuales son el organismo legislativo,
el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Estos tres poderes nos van a asegurar un equilibrio y una adecuada distribución de responsabilidades. Empecemos por el organismo legislativo. ¿Qué es en sí el organismo legislativo? ¿Cuál es la función del organismo legislativo? El organismo legislativo es uno de los organismos que encabeza en nuestra Constitución, debido a que por medio del organismo legislativo es que se pueden crear, modificar, promulgar, sancionar, vetar las leyes o normas jurídicas. Es un órgano clave para la representación popular y política de un país. ¿Cómo está conformado este organismo? El organismo legislativo está conformado por el presidente de la República, una junta directiva, el vicepresidente y 5 secretarios elegidos por planilla. También está conformado por 160 diputados de 23 distritos diferentes. Estos diputados pues son electos por una lista cerrada para un periodo de 4 años con posibilidad de reelección. Entonces, en sí, la función del organismo legislativo no es más que la responsabilidad del procedimiento legislativo, que tiene como una función primordial consolidar el sistema político y democrático de un país, siempre y cuando éste sea de beneficio para la sociedad. El segundo organismo es el ejecutivo. El organismo ejecutivo está conformado por el presidente, vicepresidente y los 14 ministerios del país. El organismo ejecutivo es el que está encargado de ejecutar, de administrar todas aquellas políticas y programas del gobierno. Es el responsable de la gestión diaria del Estado. Este concibe y ejecuta todas aquellas leyes y políticas que tienen que ser aplicadas en un país. Se encarga de coordinar, de ejecutar, administrar, poner en marcha todas aquellas leyes, aquellas normas jurídicas y organizar la administración pública. Por último, tenemos al organismo judicial. El organismo judicial es aquel por medio del cual se va a administrar la justicia, por medio del cual se deben hacer valer todas aquellas garantías constitucionales que sirvan en el cumplimiento de la administración de justicia. El organismo judicial está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, las 3 cámaras que conforman a la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de sentencia, la sala de corte de apelaciones, los juzgados de paz, juzgados de primera instancia. Básicamente este tiene como objetivo pues impartir justicia de una manera independiente y con la potestad de juzgar. El último tema del que me compete hablar es sobre las garantías que regula nuestra Constitución. Una de las garantías más utilizadas en Guatemala es la garantía del amparo. ¿Qué es el amparo? El amparo es aquella garantía que viene a defender los derechos de la persona, los derechos individuales o sociales de la persona. Pues su objetivo principal es que los derechos de la persona no sean violentados, no sean transgredidos, o también puede que en algunos casos estos derechos ya hayan sido violentados. Entonces el amparo lo que viene es a restaurar esos derechos, a hacer valer esos derechos. El amparo va a proceder siempre que exista un acto que venga que implique una amenaza, una restricción de los derechos de la persona. El amparo lo encontramos regulado en el artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Otra de las garantías que tenemos es la garantía de la exhibición personal, o también denominado habeas corpus. El habeas corpus tiene como objetivo
La defensa, la protección de la vida de la persona, la libertad de la persona, la integridad de la persona. Contenía una acción que exige la exhibición personal de la misma ante un juez competente. Y esta se hace valer pues cuando una persona se encuentra detenida, presa o perseguida de una manera ilegal. Por lo que esta garantía busca rápidamente restituir a la persona, que esta persona sea liberada, que se haga valer y no sea perseguida de una manera injusta e ilegal. Pues esta garantía busca fundamentalmente proteger un bien jurídico o un derecho de la persona. Esta garantía la encontramos regulada en el artículo 263 de la Constitución y el artículo 82 de la Ley de Amparo. Por último, tenemos la garantía de la inconstitucionalidad de las leyes. ¿Qué quiere decir la inconstitucionalidad de las leyes? Esta es una garantía que protege principalmente el ordenamiento jurídico, es decir, una norma jurídica. En aquellos casos en los que una norma viene a contradecir, a transgredir una norma suprema, como por ejemplo podríamos decir que en alguna norma ordinaria exista algo que venga a atentar contra una norma constitucional, por lo que esta garantía va a permitirle a toda persona, tanto individual como jurídica, denunciar todas aquellas disconformidades existentes que la persona tenga en cuanto a una norma con supremacía constitucional y una norma ordinaria. Esto lo encontramos regulado en el artículo 266 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 114 de la Ley de Amparo. Esta ha sido mi pequeña explicación sobre los temas del día de hoy. Espero que les haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.